a los Hebreos, por favor, la carta a los Hebreos. Vamos a estar viendo en esta tarde unos versículos, creo que muy interesantes, que nos van a venir muy bien. Carta de Hebreos, capítulo 12, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 3. Hebreos, capítulo 12, a partir del versículo 3. Vamos a hablar en esta tarde acerca de lo importante que es ser tratados por el Señor, ¿vale? Lo importante, lo necesario que es ser, tal vez una palabra que a algunos no les guste, le puede resultar chocante, pero es la que vamos a leer, es la que dice la Biblia, ser disciplinados por el Señor. A veces la palabra disciplina nos suena fea, ¿no? Nos suena fuerte, como algo negativo, como algo malo. Todo lo contrario. De hecho, discípulo viene de disciplina, ¿no? El estar bajo la disciplina, bajo el trato, bajo el cuidado, la protección del Señor es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Y hay 3 puntos que quiero destacar en esta tarde que el Señor va a utilizar en momentos puntuales de nuestra vida. Los puede utilizar los 3 al mismo tiempo o, en fin, o escalonadamente. Y los 3 principios empiezan por la letra P, así que se los van a aprender muy fácilmente, más fácil imposible. Entonces vamos a arrancar a la lectura desde el versículo 3 y dice: considerad, tener presente, recordar, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién estamos hablando? Señor Jesucristo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, si piensas que en algún momento tú lo estás pasando mal, considera siempre que no hubo persona que recibió más críticas y más humillaciones y más ataques que él. Porque aún, dice el autor de esta carta, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y ese versículo es buenísimo, no me digan que no. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Te das cuenta cómo la disciplina es buena? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, miren lo que va a pasar. Si la soportamos, Dios nos va a tratar como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, y ahora dice algo tremendo, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, fuerte, bastardos y no hijos. Fíjate lo importante que es la disciplina, el trato que Dios puede tener con una persona que acepta el trato de Dios, la disciplina de Dios, o que no la acepta y la rechaza y hasta la menosprecia. Fíjate la diferencia, ¿no? De ser tratado como un hijo a ser tratado como alguien que no tiene ningún derecho, un bastardo, ¿no? Por otra parte, ahora viene un ejemplo, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos, nuestros padres, ¿verdad? Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es, ¿qué? Provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fijaros que al momento presente, cuando estamos siendo tratados por el Señor, dice, no es un motivo de alegría, ¿no? De gozo, sino a veces hasta de tristeza. Pero después, no durante el trato, sino después da fruto. Bien, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos a dejarlo ahí. Todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, después de nuestra conversión, vamos a ser tratados por el Señor. Así que no se sorprendan, no se pongan tristes, no se desanimen, no piensen tonterías, sino agradézcanle a Dios que Dios está tratando con su vida. Porque la Biblia nos enseña que si verdaderamente queremos experimentar el amor de Dios en nosotros, tenemos que pasar por el trato de Dios. No importa la edad que usted tenga, no importa la edad, si eres demasiado joven o eres ya entrado en años, no importa. Todos, exactamente, todos vamos a ser tratados en un momento puntual de nuestra vida por el Señor.
Si cuando nosotros nos convertimos, entendimos el Evangelio, le recibimos en nuestro corazón y le confesamos públicamente como nuestro Salvador y Señor, pues no nos fuimos inmediatamente a su presencia, sino que Él nos dejó. Y en este tiempo que nos ha dejado aquí, usted y yo tenemos la obligación de dejarnos tratar por el Señor. No hay nada peor que un cristiano salvaje. Y hay así, No hay nada peor que una persona a la cual no se le puede decir nada, porque enseguida se enfada, enseguida se molesta, enseguida se cambia de iglesia, enseguida reacciona, pues como eso, como un niño malcriado, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, a mi perro, ¿sí o no? A Trotsky. ¿Quién no conoce a Trotsky? Es un perro educado, ¿sí o no? No es un salvaje, no va rompiendo todo. A mí a veces me dice la gente, ay, pues yo tengo un perro que me rompe los sillones, me muerde los zapatos. Digo, porque tiene un salvaje. Si usted lo hubiera educado, si lo hubiera enseñado, a mí Trotsky nunca me ha roto nada, nunca. Es más, la única vez que me roncó, la única vez que se puso contra mí, me lo hizo 3 veces, fue cuando le metí la mano en el plato de la comida. Y me roncó. Ahora, yo no tengo un chihuahua, Yo tengo un pastor alemán. Como un pastor alemán se te suba encima a ti, tienes que salir de la casa, ¿vale? Él tiene que entender el concepto de autoridad, pero bien claro, porque si no sería imposible vivir con un bicho de 50 kilos, y que en cualquier momento se te puede virar y hasta matar. Fíjate lo que te digo, ¿verdad? Entonces, nosotros como creyentes vinimos salvajes al Señor. Algunos dirán, no, yo no, tú también. No, pero es que tú también. Porque si no, el Señor te hubiera llevado a su presencia el día que le conociste, y ya está. Estaba santa, perfecta, pura, y ya, a la super. Pero si el Señor nos ha dejado aquí, no solamente es porque tenemos un propósito que cumplir, que aún no lo hemos cumplido, porque si lo hubiéramos cumplido ya nos hubiera llevado a su presencia, sino porque además nos quiere tratar, nos quiere moldear, y a nadie le gusta, a unos más y a unos menos, ¿verdad? Ser tratado, ser disciplinado. Dice incluso el texto, y esto se escribió hace 2000 años, que a los cristianos de hace 2000 años, a nuestros hermanos en Cristo, de aquellas congregaciones que no conocimos, pero que conocemos algo de su vida por lo que se quedó escrito en la Escritura, no les gustaba a nuestros hermanos del siglo I ser tratados y disciplinados por el Señor. Se ponían tristes cuando venían persecuciones o venían palabras fuertes por parte de los apóstoles o de los ancianos, de los pastores de la época. Pero cuando el autor de esta carta les escribe, les dice, pero ustedes tienen que tener en cuenta de que el trato de Dios, el fruto no es instantáneo, sino que el fruto viene a posteriori, viene después. Porque es como algo que no entendemos, pero que es necesario que pasemos, porque el Señor sabe hacer bien las cosas en todos y en cada uno de nosotros. Amén. Las 3 P's, las 3 cosas que el Señor va a utilizar, por decirlo de alguna manera, para moldear, para tratar con nuestra vida, la primera de ellas empieza por la P y es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, escucha este texto, es buenísimo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, ya lo sabemos. Y es útil. Pero uno dice, bueno, ¿útil para qué? Mire, aprenda, escuche. Para enseñar. ¿Tendremos que aprender cosas todavía? Pues claro. ¿Y cómo aprendemos bien las cosas? De la fuente, de la palabra. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Amonestar, para corregir, para instruir en justicia. Propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Dios va a utilizar la palabra como una espada para ir cortando de nuestra vida tradiciones, costumbres, hábitos, falsas creencias, falsas doctrinas, y eso no se arregla en 2 días. No porque el Señor no nos pueda cambiar en 2 días, porque el Señor no tiene problema en cambiarnos. El problema lo tenemos nosotros cuando le impedimos al Señor cambiarnos. Entonces a veces retrasamos el proceso, repito, no porque Dios no pueda hacerlo instantáneamente, sino porque Dios muchas veces se topa de frente con nuestra propia voluntad. Y al encontrarse con nuestra voluntad, frena, alarga el proceso de Dios en nuestra vida. Pero la palabra de Dios, cada vez que la abras, te expones, Cada vez que abras la Biblia te vas a exponer a que Dios en un momento determinado, ¡pum!, te indique, te señale
algo de tu vida que no está bien. Porque la palabra de Dios es un espejo que no va a proyectar lo que a ti te gustaría, sino que va a proyectar tu realidad y nuestra realidad. Y a veces puede ser que nos sentamos aludidos. Y yo espero que ustedes, de vez en cuando, con los mensajes que se dan desde aquí, se sientan aludidos. Porque si no, entonces, ¿para qué vienen ustedes aquí? Hay gente que dice, ay, es que yo me siento tan bien en la iglesia. Bueno, pero a la iglesia no solamente se viene para sentirse bien. A veces uno puede salir de la iglesia sacudido y dice, oye, hoy no me he sentido muy bien, porque hoy parece que todo el mensaje fue para mí. Bueno, pero es que también la palabra de Dios a veces viene para animarnos y otras veces viene para decir, una cosa, este tema de tu vida privada, ¿cuándo lo vas a arreglar? A mí me hace gracia cuando le haces una pregunta a una persona que está mal y te dice, ¿se han dado cuenta? Tú dices a un niño, ¿qué hiciste? Él sabe lo que hizo. Él sabe, hombre, pero te dice, Él sabe lo que le estás diciendo. Y a veces el Señor te dice, oye, una cosita, ¿y este tema? Tú le dices al Señor, ¿verdad? Increíble, ¿no? Es como dando tiempo para ver qué le digo. Como esos políticos que hacen una pregunta que no les gusta oír, cogen un vaso de agua, tragan y dicen, me alegro mucho que me haya hecho esa pregunta. Ya, falso como una moneda de 6 pesetas, ¿no? ¿Verdad? Entonces la palabra, cuando tú la abres, puede ser que un día te encuentres con un salmo, con un pasaje, con un versículo que dices, ¡ay, qué bonito, cómo me ha animado este día! Pero cuidado, puede ser que te encuentres de lleno con una realidad que llevas años arrastrando y que usted no ha querido arreglar. Y ahí, ¡pam!, te descubre el Señor. Porque ¿saben una cosa, hermanos? No vamos a poder progresar si ocultamos cosas. Hay 2 versículos que parecen iguales. Se los voy a decir. Hay uno que dice, el que encubre no prosperará. ¿Han leído ese salmo? Ese proverbio. El que encubre no prosperará. Y luego hay otro que dice que el amor cubre multitud de pecados. Dice, pero ¿en qué quedamos? Vamos a ver. Claro, hermanos, a veces estamos muy pendientes de los defectos de los demás y con amor tenemos a veces pues que cubrir las faltas o las debilidades de cualquier hermano, de cualquier hermana, pero cuidado, no encubra, no intente echarle tierra a cosas tratando de taparlas, porque no hay nada que podamos utilizar para pasar desapercibidos ante la presencia de Dios. Miren, Caín mató a su hermano y no había gente delante, no había testigos, pero Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Mira cómo Dios lo descubrió. Y cuando Adán intentaba ocultarse de la presencia del Señor, el Señor sabía dónde estaba. Y cuando Acán metió la mano y robó lo que no tenía que haber robado, mira cómo el Señor sabía que ese era Acán, y había más de 2 millones y pico de población en aquel tiempo. Y cuando Josué dice, ¿pero por qué hemos perdido la guerra? Porque hay pecado entre ustedes. Y Josué dice, pues ¿cómo sé yo quién ha pecado? Es que no somos 4 o 5 personas, 20 o 30, somos millones de seres humanos. Bueno, pero Josué, tú no te preocupes porque yo te voy a mostrar dónde está el pecado. Y se lo mostró. Entonces, el Señor sabe siempre perfectamente cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro pecado, qué es lo que queremos ocultar, pero si queremos verdaderamente crecer y madurar y avanzar, tenemos que dejarnos tratar por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una espada que a veces viene a podar y a quitar ramas muertas y costumbres y hábitos que no están bien. Y cuando llegue ese momento, pues déjate tratar, déjate moldear, déjate cambiar por el Señor. Amén, hermanos. Déjate tratar por el Señor. A veces hay una falsa seguridad en nosotros. Sí, una falsa seguridad. No, aunque todos te nieguen, tú no te preocupes que yo voy a estar contigo hasta la muerte. Eso es una falsa seguridad. Estás confiando demasiado en tus fuerzas. Y mira quién fue el primero que le negó, el que dijo aquello. ¿Te das cuenta? Entonces a veces estamos como demasiado confiados en nuestra experiencia. Mire, yo cada vez me fío menos de mí mismo. Y usted tiene que tener cada día menos confianza en usted. Usted tiene que tener toda la confianza en el Señor, pero no confiar ni en sus años, ni en su experiencia, ni en sus títulos. Mira, y como dije hace poco allí en Italia cuando estuve, ni siquiera tengo fe en mi fe. Yo tengo fe solamente en Dios y nada más que en el Señor. Y Él es el único que puede obrar en mi vida y no es mi fuerza de voluntad, no es mi experiencia, no es mi capacidad, sino es el Señor el único que me puede cambiar cuando yo le dejo a Él que me cambie. ¿Cuántos dicen amén? Porque luego hay gente que va por la vida que no quieren cambiar. Pero claro, si el Señor se encuentra con personas que le dicen frontalmente con sus palabras o con sus actitudes que no quieren cambiar, pues el Señor no se va a meter donde no lo llaman. La segunda P que el Señor va a utilizar en nuestra vida para tratarnos y moldearnos, la encontramos también en el libro de Hebreos, capítulo 5, los versículos del 7 al 9. Se los voy a leer. Y Cristo,
en los días de su carne, es decir, cuando estuvo entre nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, este versículo es buenísimo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjate cómo el mismo Señor Jesucristo, el Mesías, tuvo que ser tratado, probado, varón experimentado en quebrantos, decía el profeta Isaías en el capítulo 53, que sería el Mesías en el futuro. Varón experimentado en quebrantos. Increíble. Y dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque no nacemos con esa actitud a la obediencia, sino a veces todo lo contrario. Pero el Señor se dejó tratar, Él renunció a su voluntad, ¿o no? No se haga mi voluntad, ¿no dijo el Señor?, sino la tuya. ¿Cuáles eran los sueños personales de Cristo? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuáles eran los sueños personales de Cristo, de Él como persona? Eso era lo único, porque Él no tenía un sueño personal. Ay, a mí me gustaría tener una casita en el campo. A mí me gusta. No se haga mi voluntad. Él renunció a sus derechos. A mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de mis derechos. ¿Por qué derecho tenemos? ¿Qué derecho tenemos? Si dice la Biblia que el Señor nos compró y el que compra es el que manda. ¿Sí o no? El que compra es el que manda y Él nos compró a precio de sangre. Él compró nuestro tiempo, Él compró nuestro pasado, Él compró mi futuro, Él compró mi presente. Él compró mis pertenencias, Él compró mi alma, compró mi mente, compró mis hijos, compró mi familia, compró mis derechos, me compró todo. Por lo tanto, cuando yo entiendo esto, Pablo llegó a un punto que dijo, pues ya no vivo yo, porque si ya no tengo nada, pues ya no vivo. ¿Y ahora qué hago? Ahora vivo en la fe de aquel que me llamó. Ahora vivo solamente para Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, este hombre entendió que nacer de nuevo no es cambiar de religión, no es cambiar de iglesia, de misa al culto, del cura al pastor. No, es mucho más que eso. Sino que nacer de nuevo es borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, pero es que muchas veces no han pasado. Lo decimos, pero no es verdad. Seguimos todavía arrastrando algunas cosas del pasado. Bueno, esto me gusta, pero es que esto también me gustaba mucho. Y queremos hacer una mezcla, queremos hacer un potaje entre lo que yo creía y yo practicaba y lo nuevo. Y el Señor dice, no, mira, vino nuevo en odre nuevo, vino viejo en odres viejos. Pero no puedes mezclar, porque en cuanto mezcles se echa a perder el vino, se echa a perder el odre, se echa a perder todo. Y la vida cristiana no es una mezcla de un poquito de budismo, un poquito de esoterismo, un poquito de cristianismo, un poquito de catolicismo, un poquito de protestantismo, un poquito de testigos de Jehová, un poquito, y hacemos ¿qué? Nada, no hacemos nada. Porque el Señor no se mezcla ni se casa con nadie. O estás conmigo o estás contra mí. Eso dice la Biblia. Es muy contundente, es muy clara, ya lo sé. Pero es que el cristianismo, si por algo se diferencia, es que no es diplomático. Cristo no fue un diplomático, no vino como embajador del Padre a tratar de ganar la confianza de Herodes, de Pilato, de los religiosos, de los pobres, de las viudas, No, él vino y fue tremendamente contundente. Todo lo contrario a lo que es un diplomático, que la misma palabra lo dice. Qué diplomático es esta persona, ¿no? Políticamente correcto, nadie se piensa en las palabras, como cuando van a dar un mitin, hasta el color de la corbata, la tarima, la cámara, los focos, el público. No, Cristo era todo lo contrario, rompió todo tipo de estructuras. Lo invitó una vez un rey a comer a su casa y le dice, díganle a esa zorra que... ¿Cómo? ¿Pero tú te imaginas llamar zorra al rey de Israel, que era Herodes? ¿Te imaginas? El gobernador, el máximo dirigente del Imperio Romano en Judea le dice, oye, que te estoy hablando y no me contestas. Nada. Ahora sí, en cuanto le tocó el tema de la autoridad y le dijo, tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para matarte, el Señor dijo, tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida si mi Padre no te la da. ¿Te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, las pruebas, las dificultades que Dios permite en nuestra vida están todas pensadas y planificadas perfectamente por la mente sabia de nuestro Dios para tratarnos donde Él sabe que necesitamos ser tratados. A veces es en el orgullo, a veces es en la impaciencia, a veces no sé lo que puede ser, pero hay tantas áreas que conforman la vida de un ser humano y en todas y en cada una probablemente el Señor nos va a tratar cuando Él crea conveniente. Ahora, yo lo dije una vez,
al inteligente, al que tiene comunión con el Señor, un simple gesto es suficiente. Pero al torpe, dice, ni tirándole piedras se va a dar cuenta. Corrige al sabio y sabio será más sabio. Corrige al necio y se te convertirá en tu enemigo. ¿Habéis leído ese proverbio? Es buenísimo. Te lo voy a decir otra vez. Corrige al sabio y será más sabio. Te dirá, oye, gracias, estaba equivocado, tienes razón, oye, yo decía que era blanco y resulta que era amarillo. O resulta que yo creía que era allí y no, es aquí. Y el sabio te va a agradecer que lo corrija y será más sabio. Pero corrige al necio, ni va a cambiar y encima te va a odiar a muerte y se va a convertir en tu enemigo. Por eso dice él, no eches las perlas a los cerdos porque se te van a volver en tu contra. Hay que ser sabio y saber cuándo decir, hasta aquí llego, no digo nada más, para no perder el tiempo. Porque el Señor muchas veces decía, no me quieren oír, Pedro coge la barca, ya viene para otra orilla, y se iba. Y los que le echaban de aquí no valoraban el hecho de tenerlo allí al Señor, y en la otra orilla lo estaban esperando y le decían, Señor, ¿dónde te has metido? Hacía días que te estábamos buscando, ¿te das cuenta? Entonces tenemos la palabra de Dios que nos va a probar, por supuesto, es viva, es eficaz, corrige, enseña, exhorta, redarguye, convence. Tenemos las pruebas, las dificultades, pero después tenemos un tercer elemento que también está en Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Es un versículo muy bueno, que se lee muy poco, pero yo creo que viene bien, porque como dije que los tres principios empiezan por P, primero era la palabra, segundo era las pruebas, y tercero está en el versículo 7, a ver si la encuentra. Esa es, los pastores. Palabra, pruebas y pastores. Acordaos de vuestros pastores. Claro, lo dice en plural porque a lo mejor a lo largo de tu vida tendrás varios, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ¿vale? Considerad, meditan eso, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Tú lo haces? Yo no tengo que imitar tu fe, pero tú sí tienes que imitar la mía. Luego yo tengo que tener un poquito más de fe que tú, ¿no? Imitad la fe de vuestros pastores. Y los pastores, según la Biblia, no solamente son los responsables ante las congregaciones de dar palabra y enseñanza y tratar de ampliar el conocimiento de la congregación y llevarte a lugares de delicados pastos y animarte cuando estás desanimado y todo eso, sino que los pastores fundamentalmente tienen una obligación, y es la de corregir, es la de amonestar, es la de advertir, decir, mira, cuidado si te juntas demasiado con esta persona, porque tal vez tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo ahora, porque no te puedo decir todo. Pero si tú te sigues juntando demasiado con esta gente, vas a terminar mal. Claro, uno a veces dice, pero ¿y por qué me dice eso? Pues porque a veces uno tiene información que tú no tienes, ¿verdad? Y cuando un pastor te ama, no te va a pasar la mano. Cuando un pastor te ama, probablemente te va a decir, mira, lo que estás haciendo creo que no es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice esto, esto, esto y aquello. Claro, sería el colmo que él te diga que no hagas esto y él lo esté haciendo. Por eso dice, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Pues claro, si tú me estás diciendo que no tengo que robar y luego tú estás robando, pues ya me contarás, ¿no? Como aquellos que decían, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. No, cuidado. No, haz lo que yo te digo y haz lo que yo hago también. Yo no he llegado a ese extremo, pero Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Usted puede decir eso? Bueno, en algunos casos sí. Tampoco seamos tan humildes y tan ridículos. No, yo no puedo decir. Vamos a ver, ¿usted tiene fe en Dios? ¿Tiene fe en el Señor hoy por hoy, sí o no? Pues le puedes decir a alguien que no tiene, pues mire, imíteme a mí. ¿Usted lee la Biblia? Se encuentra con una persona que no cree en la Biblia, que la rechaza y dice, pero mire, imíteme a mí, lea la Biblia, imíteme a mí, venga a la iglesia conmigo, imíteme a mí, ponga su confianza en el Señor. Hay algunas áreas en las que, por favor, faltaría más. Claro que podemos decir, imíteme a mí en el sentido de que me estoy esforzando, amo al Señor, me congrego, leo su palabra, intento ampliar mi conocimiento, le alabo y le adoro. Mira, hermanos, que yo no sé cómo se alaba a Dios, porque yo me convertí en una iglesia que eso nos enseñaba. Pues mire, mírame a mí, tú mírame a mí y ¿cómo aprendimos muchas veces a orar? Pues a veces mirando a otros, ¿sí o no? Cuando yo llegué a la iglesia yo no sabía orar, porque una cosa es pedir y otra cosa es orar. Hay gente que no sabe orar. Yo les oigo, digo, ¿cómo todavía no ha aprendido a orar? Saben pedir, pero no saben orar. Orar es otra cosa. Orar es otra cosa.
A veces la gente recurre a la oración para pedir, y venga a pedir, y venga a pedir, y te pido por el niño, y te pido por la tal, y yo digo, pero es que no está orando, solamente está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Orar es un concepto mucho más amplio que simplemente pedir y desahogarme. Ay, qué bien me quedé, ya me desahogué. No, orar es otra cosa. Orar es otra cosa. Y cuando te levantas en una iglesia o diriges una oración en público, pues procura hacerlo bien, porque el Señor quiere que hagamos las cosas bien, con orden, ¿verdad? Y cómo se ora, y cómo se empieza, y cómo se termina. Hay formas de orar bien, ¿verdad? Entonces, los pastores, Dios nos los pondrá en el camino. Yo no sé los pastores que tú has tenido en el pasado. La verdad es que no lo sé. Hombre, pastorear a una persona de cero es una maravilla, pero pastorear a veces personas que han pasado por 30 manos es como adoptar a un chico de 25 años. No es lo mismo adoptar a un niño de 6 meses que adoptar a un hombre de 30. Ya me parece que en algunas cositas me parece que ya no va a cambiar. Pero por eso es bueno que nos dejemos tratar y nos dejemos, no, es que mi iglesia, es que mi país, sí me parece muy bien, pero es que tú no estás ni en tu país ni en tu iglesia. Estás en otro país, en otro contexto cultural, en otro continente, con otras palabras, con otras expresiones, con otra cultura, con otras cosas que a lo mejor allí eran malas, aquí son buenas, lo que aquí es bueno, allí era malo. Entonces es cuestión de saber adaptarnos también. Pablo era un experto en saber adaptarse a las culturas. Pablo llegaba y no tenía ningún reparo en trabajar con gentiles. Hay gente que lo saca de su contexto, de su denominación y se pierde, no saben. Ay, no hablaban como yo y mira lo que dijo y por qué levantó las manos. Bueno, hijo, si tú quieres servir al Señor, adáptate a comer lagartos. No, es que yo solamente como caviar porque yo me crié toda la vida comiendo caviar y faisán. Pues bueno, me parece bien. Entonces usted no podrá ir nunca a otro continente donde comen ratas. Es que no me gustan, pues no sirves para misionero. Perdona que te lo diga. Es que a mí países muy calurosos no me gustan. Pues vaya usted entonces al Polo Norte a evangelizar los esquimales. Es decir, una persona tiene que tener la capacidad, por amor a las almas perdidas, de adaptarse a donde va y no pretender que donde va se adapten a ti. Ese es un principio fundamental. Por eso hay creyentes que a veces me llaman la atención. Hace unos días me decía una persona que vino por aquí, yo estoy buscando una iglesia como la mía en mi país. Digo, pues no la va a encontrar. No siga porque no la va a encontrar. Porque si usted quiere una iglesia como la suya, se tendrá que ir a su país. Esta es otra iglesia, con sus pros y con sus contras. Entonces, ¿cómo me voy a ir yo, por ejemplo, a Colombia? Me voy a ir a Japón, me voy a ir a cualquier país del mundo y voy a buscar una iglesia como la mía en Tenerife. Es que no hay dos iglesias iguales. Esto es como los hijos. Además, le voy a decir una cosa, ¿no será a veces necesario que busquemos algo diferente? ¿No será a veces importante y bíblico y correcto que el Señor te diga, no, pero aprende a moverte en otros ambientes, no siempre en tu ambiente, sino aprende a adaptarte con otras culturas, con otras comidas, con otro folclore, oye, eso también enriquece a las personas. Pablo decía, yo con los gentiles, y con los judíos, y a todos me adapto, ¿para qué? Para llevarlos a Cristo. Y por eso Pablo llegó a ser una persona muy usada por el Señor. No como Pedro, que dijo, para mí, ustedes saben que para mí como judío me resulta muy violento, muy desagradable entrar y comer a casa de gentiles. Bueno, pues ya no fue más. Él mismo se cerró la puerta. Pero si tú quieres servir al Señor y quieres ir más allá de tu mundito, de esa visión de tubo que algunos tienen, pues tendrás que abrirte y tendrás que decir, Señor, enséñame a comer de todo. Bueno. Señor, enséñame a hablar como hablan allí. Claro, a mí me hace gracia cuando algunos ven, ya no. Cuando algunos ven por la calle, buenos días, varón de Jehová. Hombre, a mí no me saluda usted así por la calle, perdone. No me saluda a mí, hola, varón de Jehová. Mire, hágame el favor, hágame el favor. Aquí no nos saludamos, no, es que mi país, pues váyase a tu país. Pero aquí no nos saludamos así. Me acuerdo que hace años vinieron unas hermanas de otra congregación. Y entonces ellas no me saludaban, no me daban la mano porque dicen que en su iglesia le habían enseñado que a los pastores era algo tan sagrado que no se les podía dar la mano. Y le dije, déjese de boberías, hombre. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo que no se le puede dar la mano a un pastor? Y aquí arriba no subían porque le decían que aquí arriba era como el lugar santísimo, ¿no? El que subía aquí y no era pastor, ¡bum!, caía muerto. ¿Por qué dice? Y se ofrecieron un día para fregar la iglesia y la fregaban de rodillas. Usted se reirá, pero yo le cuento verdades. Porque le habían enseñado que en la iglesia había que limpiar la iglesia de rodillas. ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? Y que ir a la playa era pecado. Digo, bueno, y yo le dije un día una pregunta. ¿La playa quién la hizo?
¿Quién creó el mar y las playas? ¿Quién las hizo? Bueno, aquí hay algunas artificiales, ¿no? Pero bueno, en resumen, ¿quién hizo las playas? El Señor. Bueno, pues el problema no está en la playa, el problema está en su cabeza. Es como el que está en la casa viendo la televisión. Si a usted le crea tropiezo a la televisión, usted no tiene la capacidad espiritual para tener una televisión en su casa. Le domina, luego quítela, pero a mí no me domina. Es como aquel que dice, ay, es que en la Santa Cena poner vino es un tropiezo. ¿Para usted? Para mí no es ningún tropiezo, yo nunca he sido un borracho. Entonces, si para usted es un tropiezo beber vino, pues mire, póngale a este hermano Coca-Cola. Entonces, hermanos, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar y darnos cuenta a qué mundo pertenecemos. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestros principios, nuestras creencias, nuestros criterios, nuestros valores de la vida son diferentes. Por eso hay cosas que a la gente del mundo le ofenden, que a nosotros no tienen por qué ofendernos. Una preguntita, ¿sabían que el mes que viene hay mundial? ¿Dónde es el próximo mundial, Natán? Una pregunta, hace unos días salió en televisión la lista de los convocados. Creo que son 23 o 24 futbolistas de diferentes equipos que han convocado la selección española para ir al mundial. ¿Te llamaron a ti, Natán? ¿No? ¿Santi? ¿Dónde está Santi? ¿Te llamaron? Cosa, ¿no? Miguel, ¿te llamaron a ti? ¿Elan? ¿No te llamaron? Sí, por Paraguay te llamaron, ¿no? Te llamó Paraguay, no me extraña. Así con esa selección que tienen. ¿Verdad que los jóvenes que juegan en esta iglesia al fútbol, al no ver la lista, dicen, ay, Morata, el famoso Morata, no fue? Pero, ¿ustedes se han ofendido porque no los llamaron? No, ¿sabes por qué? Porque no esperabas. Bueno, hubiera sido un susto que te dijera, Santi, este año al Mundial de Rusia. Ay, mi madre, ¿qué hago? Qué ridículo. Por favor, no me saque. Como no esperábamos que nos llamábamos, ¿por qué? Porque ni estamos en ese mundo, ni nos sentimos preparados, evidentemente, para estar en ese nivel de élite deportiva. No me siento ofendido, porque es que no esperaba que me llamaran. Hermanas, hace poco se celebró una boda en Inglaterra. El príncipe, ¿cómo se llama? Harry. Oh, Sir Harry. Oh, yeah. Se casó con Mrs. ¿Cómo se llama la chica? Meghan. Oh, Mrs. Meghan and Sir Harry. ¿Les invitaron, hermanas? ¿Les invitaron, Yolanda? No te invitaron. ¿Cómo puede ser? A ti, Isabel, que te gustan esas vainas. ¿No te invitaron? ¿Qué dice? Pepita, ¿te invitaron con la Pamela? No, nada. ¿Cómo puede ser eso? ¿Pero por qué no les invitaron? Porque ustedes no son de ese mundo. Ahora, ¿te imaginas que te llegue una carta del rey de Inglaterra o del príncipe de Inglaterra? Día tal en el palacio de... Welcome to be here. Voy a hacer una sorpresa. ¿Pero por qué no nos ofendimos? Porque no esperábamos que nos llamaran. ¿No te das cuenta que cuando no esperamos nada, no nos sentimos ofendidos? Pero si tú esperas que te llamen, que cuenten contigo, y no te llaman, te vas a sentir muy mal. ¿Por qué no me llamaron? ¿Y por qué va la penca esta y no me llaman a mí? Si yo soy más guapa que ella y yo juego mejor que el otro, ¿verdad? Y ahí empiezan los piques, los derechos, el yo valgo más que tú. Pero cuando no esperamos nada de los hombres, ni esperamos nada de nadie, no nos sentimos ofendidos, porque el que me tenía que llamar ya me llamó. El que tenía que entrar a mi vida ya entró, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y por eso no me siento ofendido por los hombres. Amén, amén. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es nuestro mundo? ¿Cuál es nuestro mundo? Mira, yo estaba mirando hoy las noticias con estas sentencias que se están dando últimamente. Gente que ha vivido en unos niveles que se sentían dioses, intocables, ¿no? Mangoneaban, compraban, vendían, viajaban, se movían en millones, ¿no? Ustedes saben la historia de se encuentran dos monedas de 50 céntimos y le dice una a otra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, bien, bien. ¿Dónde andas? Dice yo, de iglesia en iglesia. Se encuentran dos billetes de 500 euros y dice, ¿tú qué tal? ¿Vas a la iglesia? Sí, yo a la iglesia, yo no voy ahí ni loco. Yo voy de casino en casino. ¿Qué te parece? Pues cuando nosotros sabemos que nuestro mundo no es este, yo no espero nada de nadie. Pero cuando yo sé que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores me está tratando, es porque Él quiere hacer algo en mi vida. Quiere que crezca, quiere que madure.
Y a mí no me gustaría que el Señor me dijera: Manolo, eres un niñato. ¿No le dijo eso Pablo a la iglesia de los hermanos de Corinto? ¿Lo leemos? No te lo había dado, pero en 1 Corintios capítulo 3 hay unas palabras del apóstol Pablo a los hermanos nuestros de la iglesia de Corinto que son fuertes, pero están ahí en la Biblia y están para algo, para que aprendamos y tomemos nota. 1 Corintios capítulo 3. Hay unas palabras del apóstol Pablo a esta iglesia que él pastoreó y fundó durante parte de su ministerio allí. Y dice lo siguiente, capítulo 3, a partir del versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude. Es tremendo cuando quieres hacer algo y no puedes, o no te dejan. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pero fíjate cómo empieza, de manera que yo, hermanos. ¿Pero a quién le está escribiendo? A hermanos, a creyentes, a los miembros de la iglesia de Corinto. Dice, pero hermanos, yo no pude a ustedes tratarles, hablarles como a espirituales. Y la pregunta, ¿y por qué? Dice, porque sois niños en Cristo. Os di a beber leche, que es lo que se le da a los niños, y no vianda. Vianda es el alimento sólido, ¿verdad? Porque aún no erais capaces, ni sois. No es un problema del pasado. No, es que seguís igual. No es que no erais capaces, es que tampoco sois capaces en la actualidad. Porque aún sois carnales. Y ahora, claro, uno dice, pero bueno, vamos a ver qué pasa, que Pablo la tenía cogida con ellos. Como cuando decíamos, no, es que el profesor la tiene cogida conmigo. Ya. Siempre contigo. No hay otro más que tú, ¿no? No, Pablo no la tenía cogida con los corintios. Pablo amaba a los corintios. Él dice que no les amo. Dios sabe si les amo o no les amo. Claro que les amaba. Dice, pero es que el problema es que entre vosotros hay celos. Upa, feo es eso, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Es decir, vuestra fe no ha cambiado vuestra forma de comportaros ante el mundo. Al contrario, vuestra forma de vivir anula vuestra fe. Sí, por una parte estáis en la iglesia, venga a hablar en lengua y venga a profetizar y venga, y sin embargo después vuestra conducta deja mucho que desear. Sois carnales, hay celos, hay envidias, hay contiendas, hay disensiones entre vosotros. Dice, y estáis andando como ¿qué? Como carnales. Es decir, la carne, el ego, ¿verdad?, domina a toda la parte espiritual. Sabéis que hay una lucha entre la carne y el espíritu. En Romanos capítulo 8 podéis leerlo, 7 y 8, dos capítulos extraordinarios. Pero cuando domina la carne, los celos, la envidia, ¿verdad?, los malos pensamientos, las malas actitudes, es la carne la que está prevaleciendo por encima del espíritu. Y Pablo dice, y en vuestro caso es la realidad de la iglesia. Dice, sois carnales. Diciendo uno, yo soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Pasa aquí eso cuando yo salgo de viaje? ¿Quién va a predicar? Ay, no me digas. Ay, qué bueno. ¿Pasa eso? Ustedes sabrán si pasa o no. Pero en la iglesia de Corinto pasaba. Luego, ustedes no están vacunados contra esa actitud, porque es la misma. ¿Quién? ¿Manolo? ¿Marco? ¿Anderson? ¿Perico? ¿Palote? Queda igual. ¿Pero qué dice ahí? ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son servidores, gente que sirve, que lo hace lo mejor que puede. Los servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Está más claro que el agua. Pablo dice, yo planté, él fue el fundador de la obra. Luego vino otro pastor, Apolos, regó, pero en definitiva el crecimiento, quien lo ha dado, no es ni uno ni otro, sino es el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo veía la conducta, veía el comportamiento, la forma como se comportaban los corintios y decía, es que yo no puedo tratarles a ustedes como espirituales, yo no puedo profundizar, no puedo llevarlos a un nivel, a una dimensión mucho más profunda en vuestra relación con Dios, porque vuestro estilo de vida impide que yo les enseñe a ese nivel, porque sois carnales y lo demuestra. No es que yo se me ha metido en la cabeza, no, es que son carnales, no, es que os lo puedo demostrar. Cuando hay celos, cuando hay envidia, cuando no se le puede decir esto a una persona o a la otra y te enfadas y enseguida te pones en guardia, es que todavía la carne domina. Porque los muertos no se ofenden. ¿Tú has visto un muerto que se ofenda? Los muertos no se ofenden. Tampoco cuando le echas piropos, te sale de la tumba y te dice, oye, gracias. Los muertos, nada, son muertos, ni sienten ni padecen. Y cuando uno espiritualmente hablando ha reconocido que le tiene que entregar su vida a Cristo y muere a uno mismo, pues oye, que me digan lo que me tengan que decir, pero que me lo digan ya, que me lo digan cuanto antes. Porque si tú sabes que
puedes ayudar a una persona y no lo hace, dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace está pecando. ¿Te das cuenta? Entonces Dios nos tiene que tratar a todos nos tiene que tratar. Y no significa que por el hecho de que ya leemos la Biblia y conocemos al Señor y nos congregamos y venimos aquí, ya hemos llegado. No, hay muchas cosas todavía que tenemos que aprender y perfeccionar y mejorar. Hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar. No nos sentimos ni superiores ni inferiores a la iglesia con la cual el Señor todavía está tratando y muy profundamente. Y por eso muchas veces ustedes cuando termina un culto me dicen, oye, hoy el Señor me trató, hoy el Señor me habló. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sería una tragedia que el Señor no nos hablara. Sería una tragedia que el Señor no nos ministrara. ¿Cómo reaccionamos cuando el Señor trae una palabra? La persona que le está dando ni se entera de lo que está diciendo. Es la verdad, créanme. No es que nos ponemos de acuerdo. Oye, mira, dita tal y tal, porque va ahí fulanito. No, es fulanito. No, es que yo ni me muevo así, ni me moveré jamás. Pero el Señor sabe tu corazón, el Señor sabe tu vida, sabe lo que estás pasando en el hogar, sabe cuáles son tus pensamientos, tus temores, tus angustias, y el Señor viene, te trae a la iglesia y te habla. Pero cuidado, esa sensación de que el Señor me está hablando hoy es que la que está atrás está diciendo lo mismo, y el que está delante y el que está a derecha, es que todos nos exponemos ante el mismo Dios y ante la misma palabra. Y a través de la palabra, a través de las pruebas y luchas de la vida, y a través de los pastores, de los siervos de Dios, Dios moldea y perfecciona nuestra vida. Objetivo del Señor, que crezcamos, que maduremos. Hay unos versículos muy bonitos que me gustaría que ustedes leyeran esta noche en la carta el que la haya escrito a los Hebreos, capítulo 5, donde dice que debiendo ser ya maestros, conocéis el texto, ¿verdad? Debiéndose ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y entonces una de las cosas que dice el autor de esa carta es que ya por el tiempo y por la práctica ya tenían que haber alcanzado un nivel superior. Debiendo ser ya maestros, ahí está, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Fíjate qué palabra, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, los tiempos, saber adaptarnos a los tiempos. Cuando yo era niño, ¿qué dice Pablo? Pues yo hablaba como un niño. Yo no siempre tuve esta voz, no siempre tuve esta estatura. Yo tuve durante mucho tiempo, no un complejo, porque yo la verdad es que nunca me sentía complejado de nada, pero yo era el más pequeño de mi equipo de fútbol, yo era el más pequeño de mi clase. Yo tenía la cosa de que yo no crecía y los demás crecían. Yo no tenía pelos por ningún lado, todos los demás eran gorilas. Yo terminaba el partido de fútbol, nos íbamos a la ducha y yo miraba a todos aquellos y decía, madre mía. Yo le decía a mi padre, papá, ¿por qué no me salen pelos por ningún lado? Yo me he cortado pelo en la cabeza y con cinta de cera me lo ponía en el sobaco y en otras partes. Te lo digo de verdad, te estoy confesando un secreto. Porque me daba vergüenza ir a la ducha y era lampiño y yo veía aquellos tan grandes, pelos por todos lados y yo no tenía pelos por ninguna parte. Y mi padre me decía, ya crecerás, tranquilo, ya crecerás. Y tenía toda la pared llena de rayas porque yo decía que yo no crecía. Y Pablo dice, cuando yo era niño, pues hablaba como un niño, y yo también, y todos los que hemos sido niños, hablábamos como niños, pero llegó un momento en el que ya pasamos esa etapa. ¿Te das cuenta? Entonces ya no hablamos igual, ya no pensamos. Pero ¿cuenta esto Pablo única y exclusivamente de nuestro crecimiento cronológico, de la parte física, o apunta a algo más profundo? Yo creo que sí. Yo creo que Pablo dice, a ver, ¿usted cuánto tiempo lleva convertida, hermana? Pues mire, 1 año, 2, 5, 10, 20, vale, de acuerdo. ¿Usted sigue hablando hoy en día igual que cuando se convirtió? No puede ser que un hombre de 30 años tenga la misma edad de un niño de 8 años, tenga la misma voz de un niño de 8 años. Aquí pasa algo. Hay hombres que hablan así, hola, hermana. Pero hombre, eso no es normal, ¿verdad? Eso no es normal. Lo normal es que la voz cambie. Que tu forma de hablar, de pensar, de reaccionar, de orar, de interceder, de predicar, de estudiar, tiene que cambiar, tiene que haber un crecimiento en mi vida, tiene que haber una madurez. Yo no estoy tan pendiente de que, ay, no me saludó el pastor, es que ya no me importa si me saluda o no, que yo no vengo aquí para que este hombre me salude. ¿Por qué me tiene a mí que saludar? Yo estoy aquí para estar pendiente, ¿habrá venido alguna persona nueva? Oye, mira, aquella chica es nueva, aquel señor es nuevo, aquel joven no. Pues yo me voy a acercar, aunque no me lo digan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Porque ahora tengo otra visión de la vida. Ya no soy yo el centro. Ay, a ver que no me saludó nadie. Pues hijo, pues muévete y saluda a los demás. Es que no cuentan conmigo, pues cuenta tú con los demás, ¿verdad?
El niño no, el niño quiere ser el centro de atención. Como le toca el juguete, como no le hagas caso al niño, siempre quiere ser el centro de atención. El adulto no, el adulto está pendiente de de aquello, del detalle, de la puerta, del vaso de agua, del niño, de la puerta, de la luz, del sonido. Está pendiente de otras cosas. Su vida ha cambiado en todos los sentidos. Espiritualmente tenemos que crecer y tenemos que madurar y tenemos que ser diferentes a hace 5 o 6 años atrás cuando nos convertimos al Señor, ¿sí o no? ¿Todavía te cuesta orar? Pues sí, como tienes un gran problema. Mira cómo no te cuesta ir a trabajar. No, pero orar, pues entonces usted no ha crecido, discúlpeme. Pues dígale a alguien, ¿me podrías enseñar a orar? Usted de vergüenza, es que los discípulos ya eran gente grande y le dijeron a Cristo, Señor, mira, nos hemos enterado que Juan el Bautista le enseñaba a los discípulos a orar. ¿Y tú nos podrías enseñar a orar a nosotros? Sí, mira, vengan para acá. Y les dio un curso acelerado de cómo orar. Y cuando se dieron cuenta de que no tenían la fe que tenían que tener para estar al lado de Cristo, pues claro, para ser pescador de Galilea, si no tienes fe no pasa nada, pero espérate, es que te ha llamado el maestro, y vas a quedar en evidencia. Te ha llamado el maestro de maestros. Tu fe, amigo, es una fe de domingo, es una fe muy, muy raquítica. Mira, Señor, ¿nos podrías aumentar la fe? Ellos se atrevían a expresarle al Señor sus carencias, a decirle, Señor, ni sabemos orar, ni tenemos fe, queremos crecer, queremos aprender, y se dejaron tratar durante varios años, y mira lo que llegaron. Llegaron a unos niveles espirituales increíbles. Bueno, pues hay gente que todavía no sé cómo oran. Y llevan años aquí adentro. Pues todavía no sé cómo oran. Y casi a veces hasta me obligan a decir, no llames a esta, no llames al otro. ¿Por qué? Porque eso no puede ser. Eso no puede ser. Si mañana te ofrecen a ti un trabajo en Carrefour, en el Corte Inglés o donde sea, tú vas a decir, ay, en Corte Inglés no, que hay mucha gente y me van a mirar. Pero mira, es que te van a pagar 1.500 euros de sueldo. Ay, no, por favor, ay, no. Pero es de dependiente. Ay, no, póngame abajo en el almacén, que no me vea nadie. ¿Por qué no reaccionas así ante el mundo? ¿Y por qué reaccionas así ante el Señor? Que no me llamen a mí los hombres para trabajar me da igual. Pero que yo sepa orar y expresar mi gratitud delante del Señor, ahora mismo, cuando quieran. ¿Por qué? Porque estoy orando y estoy hablando con mi Señor. Bueno, pues si todavía te cuesta compartir la palabra, todavía te cuesta orar, todavía te cuesta abrirte, pues son áreas en las que tienes que crecer. Cuando viene gente nueva, los atiendes, te fijas que viene gente nueva. El domingo había gente nueva. Esta tarde tenemos una chica aquí entre nosotros que es nueva, que ya estuvo el domingo aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tenemos que estar abiertos a personas que vienen buscando del Señor, que quieren cambiar, que están buscando la verdad, que pueden venir heridos, que pueden venir maltratados, que pueden venir golpeados de la vida o de religiones o de sectas, ¿sabe Dios qué? Pero tenemos que estar aquí como ese hospital del alma, ¿verdad? Para poder ayudar y tratar a los demás. Y cuando termina el culto no me queda hablando con los de siempre, fulanito, menganito y tal. No. Y levanto la mirada, levanto la vista y digo, oye, que allá hay una persona nueva, que a lo mejor nunca más viene. Todos sabemos el testimonio de Gandhi, premio Nobel de la Paz. Un hombre que entró buscando de Dios a una iglesia evangélica, una iglesia grande en la India, en el tiempo de los ingleses. Y entró y estuvo un rato y nadie se le acercó a saludarlo, nadie. Y él cuenta en su biografía, yo lo he leído un par de veces. Y él dice, yo fui a una iglesia evangélica en la India y nadie me dio la bienvenida, nadie me saludó. Yo no encontré eso que dicen los cristianos que tienen, y se fue y mira a dónde llegó. Puso a los ingleses de rodillas, causó una revolución sin disparar un tiro y nos perdimos el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque no se supo valorar que ese señor flaquito, ahí medio escuálido, medio anoréxico, entró un día a una iglesia y ni por ahí te pudras. Eso no nos puede pasar nunca a nosotros. No, nunca nos puede pasar a nosotros por no crecer, por no madurar, perder oportunidades que a lo mejor no se te van a presentar nunca en la vida, ¿te das cuenta? Entonces, queridos hermanos, Dios nos va a probar, Dios nos va a tratar, Dios nos va a estar moldeando cada día a través de su palabra, pero déjense de niñada, hay que madurar, hay que avanzar, hay que crecer, hay que ir mucho más allá, porque que yo sepa, la mayoría de los que están aquí esta tarde, pues ya son creyentes de hace ya, ¿verdad? Hace mucho tiempo, y tenemos que estar dispuestos a renunciar. Ay, amigo. ¿A renunciar a qué? Pues a lo que haga falta. A lo que haga falta. Por amor a Dios y por amor a su obra, a lo que haga falta. Si el domingo vienen 40 personas nuevas y ocupan los asientos que ustedes siempre ocupan, te aguantas.
Gloria a Dios que alguien ha venido y ha llenado la iglesia y se ha sentado en mi trono. En mi trono. ¿Qué trono tienes tú? Tú no tienes trono ni reina, ni nadie que te comprenda. Tú tienes al Señor que está sentado en su trono. ¿Sí o no? Que el Señor, que viene gente nueva y nos ocupan todos los aparcamientos. Gloria a Dios. Pues te vienes caminando. Si tanto dices que amas a Dios. Y si no pagas un aparcamiento, ay, que es muy caro, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Sí o no? Y si venimos a la iglesia y resulta que no sé, que el pastor o los hermanos le hacen más caso a los nuevos que a mí, pues que ya te he hecho mucho caso ya. Yo ya te he hecho mucho caso. Yo ya te he hecho mucho caso durante años. Déjame que atienda a los nuevos. Déjame que me vuelque por los que están buscando del Señor. Tú ya estás en el redil, tú ya estás apuntado en el libro de la vida. Tú ya estás en el saco, permíteme la expresión. Pero a lo mejor hay gente que a lo mejor viene y oye, y es la primera o última vez. O lo mata un coche al salir, yo qué sé, lo que te digo, fíjate. Entonces, estar pendiente de la necesidad ajena, eso es una señal de madurez y de crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y el domingo voy a leer algo que no sé por qué. Me mandó una hermana de Barcelona, la hermana Mirta, no sé si me estará escuchando ahora, no lo sé, pero me mandó una lista que la voy a leer el domingo, va a venir bien, vais a ver, es una lista de lo que es un pastor. De lo que es un pastor. Me acuerdo que una vez, cuando estábamos en el barrio de la Salud, ¿os acordáis? Yo puse una pizarra, me bajé del púlpito, puse una pizarra y le dije, hermanos, yo me voy a ir de la iglesia, siento que mi tiempo aquí se ha terminado, pero me gustaría que ustedes me dijeran ¿qué tipo de pastor les gustaría tener? Así que tengo aquí un rotulador y díganme ustedes qué les parece. Y entonces empezamos a apuntar y apuntar y apuntar y apuntar y apuntar cosas. Bueno, hicimos una lista tan grande de cosas que no están ni en la Biblia. Incluso una hermana dice, bueno, y queremos un hermano que sea un poco psicólogo. Digo, sí, para psicólogo también, ¿no? Es decir, una lista impresionante de requisitos y de condiciones. Pero ¿sabes una cosa? Sería muy bueno que en esta tarde todos y cada uno de los que estamos aquí le dijéramos al Señor, Señor, si tú quieres utilizar mi vida en este momento tal y como yo estoy, cuenta conmigo. Tenemos folletos que no se han repartido, tenemos tarjetas que no se han repartido, tenemos unos folletos especiales que se han hecho para el Día de Canarias, tenemos Biblias, tenemos Nuevos Testamentos. Hermanos, tenemos todo en la mano para poder hablarle como mínimo a una persona al día, a la semana, del amor del Señor. Y hay tanta necesidad. Yo creo con todo mi corazón que España es un país muy necesitado espiritualmente hablando. Creo que España está espiritualmente en coma, herida de muerte totalmente. Me da igual si entran unos o salen otros. Lo que este país necesita es una renovación espiritual, pero la renovación espiritual por donde primero va a empezar es por nosotros, por la casa de Dios, por los que nos llamamos cristianos, hijos e hijas de Dios. Y por eso me gustaría que en esta tarde cerráramos nuestros ojos, inclines tu rostro en señal de respeto y le digas al Señor, Señor, si mi vida te es útil, si en algo te puedo servir, cuenta conmigo, Señor. Si mi boca, si mis manos, si mis pies, si lo que tengo y lo que soy te pueden servir, los puedes utilizar como instrumento en tus manos en un momento determinado, cuenta conmigo, Señor. Trata con mi vida. Háblame y ministrame cada día a través de tu bendita palabra. Si vienen pruebas, porque así tú lo has establecido, gloria a Dios daré por ellas. Sumo gozo tendré cuando esté en pruebas o dificultades. Si me tienen que hablar los pastores en un momento determinado para corregir mi vida, lo aceptaré de buen agrado, porque sé que todas estas cosas ayudan para bien, para mi crecimiento espiritual, porque yo quiero crecer. Dígaselo al Señor, hermano. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero, Señor, agradarte en todo lo que haga y en todo lo que diga. Y mi vida necesita ser tratada. Y yo en esta tarde te digo, trata con mi vida, Señor. Cámbiame. Si hay cosas de mi vida que yo no veo, pero tú las ves, yo estoy dispuesto a ser tratado y a cambiarlas. Y el llevar muchos años en el Evangelio no significa de que yo ya no tengo que ser tratado por el Señor. A veces, hermanos, perdóneme, a veces, hermanos, los que más tiempo llevamos en los caminos del Señor somos los que más tenemos que ser tratados.
A veces los nuevos dan ejemplo a los viejos. A veces los que empiezan tienen como ese entusiasmo y ese fuego y ese ánimo que a veces con los años tal vez se ha ido perdiendo, no lo sé. Pero sea como sea, Señor, aquí estamos delante de tu presencia y pedimos que tú nos disciplines, porque la disciplina del Señor es buena y siempre traerá fruto a nuestra vida. Bendice nuestras vidas. Oramos por todos los aquí presentes, sus circunstancias, sus familias, sus estudios, sus trabajos. Oramos por nuestros hermanos que nos ven en sus casas, en sus lugares. Oramos, Señor, por tu iglesia sobre la faz de la tierra para que tú la trates y la bendigas. Y para que tú, Señor, quites nuestras arrugas y nuestras manchas y podamos agradarte en todo lo que hagamos y digamos. En tu bendito y precioso nombre lo pedimos y dejamos todo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.